Inconformes por naturaleza, la raza humana ha hecho de la necesidad de cambio una fábrica de ideas con las que ha navegado entre los fracasos con graves consecuencias y los aciertos con grandes hallazgos. La rueda, por ejemplo, una herramienta básicamente elemental creada en el año 3500 a.C. aproximadamente, ha sido la génesis de la movilidad universal. Con el descubrimiento de la penicilina en 1929 por Alexander Fleming, se marcó un hito médico en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. O el antes y el después de la humanidad con la invención de la bombilla eléctrica en 1880, que puso el fundamento del desarrollo económico y tecnológico. Lo que se quiere decir es que el tiempo ha hecho que la aparición de nuevas generaciones con mentes curiosas y brillantes se enfrenten a ciertos problemas del momento, como lo dijo Jesucristo, cada día con su propio afán. Y no solo para solucionar, sino para crear y desarrollar todo aquello que consideramos normal hoy en día. Del mismo modo ocurrió con la patente del cinematógrafo de los hermanos Lumière en 1895. Como si fuera un acto de magia, la proyección de unas imágenes que contenían un tren en movimiento abrió la puerta a la representación de nuevas narrativas y realidades. Revolucionó el mundo del entretenimiento, tanto así que al volverse una disciplina de alta complejidad fue incluida en la lista de los diferentes tipos de arte. El desarrollo de este séptimo arte ha tenido grandes representantes en cada generación con su aporte particular. Georges Méliès, con los principios del montaje y efectos especiales. David W. Griffith con el manejo de planos alternos. Sergei Einstein con sus diferentes técnicas y reglas para armonizar el lenguaje cinematográfico. Charles Chaplin estableciendo un poderosísimo canon en el cine de comedia. Alfred Hitchcock con su innovación en encuadres, tiros de cámara, uso de música, puesta en escena y acciones sugeridas. Así se convirtió en el maestro del suspense. Así podríamos continuar con el hilo histórico de esta gran madeja y nombrar a otros como Miyazaki, Kurosawa, Spielberg. Pero para no hacer más larga esta introducción, ¿qué podemos decir del presente? ¿Hay tela para cortar en esta época contemporánea? Claramente, un destacable par de directores han cautivado la atención del público en general con propuestas muy arriesgadas al armar laberintos argumentales en fragmentos de 2 o 3 horas. Estamos hablando precisamente de dos contemporáneos populares y aclamados, Denis Villeneuve y Christopher Nolan, ambos con estilos distintos, visiones distintas, pero con una intención en común: estimular el precario cerebro de sus espectadores al tratar de encontrar esos eslabones que le permiten hilar y entender la historia que presentan como laberintos mentales en forma de película. Por un lado, el caso de Denis, películas como Enemy, donde expone la dualidad de la mente humana en un realismo mágico con representación de arácnidos en la historia. O en The Arrival, que expone el poder del lenguaje que trasciende en el tiempo. Pero, ¿qué sucedió con este director canadiense al tener en sus manos el proyecto de Dune o Duna? Podría decir que tuvo casi 3 horas para sacar su máximo potencial en una historia épica, pero lamentablemente, en mi opinión personal, se quedó corto en muchos aspectos. Por otro lado, Christopher Nolan, su manejo magistral de la elipsis ha sido una constante en la mayoría de sus películas, como en Memento. Es quien gusta de argumentar de grandes maneras conceptos como el espacio-tiempo, como en Interestelar, o los sueños, como en El Origen. También, en mi opinión, es quien logra identificación del público en las emociones representadas en sus largometrajes,
Así se ha ganado el corazón de muchas personas, llevando los miedos y la experiencia en común de muchos seres humanos a un argumento fragmentado y conducido de forma no lineal. Sin embargo, aquí va un gran pero. ¿Pero qué sucedió con Dunkerque? Parece ser que no logró interpretar las emociones de una catastrófica guerra en las perspectivas aisladas de los personajes que presentó y en la historia en general. ¿Qué sucedió con Tenet? Un mal intento de manipulación del tiempo como arma de guerra mediante un concepto tan efímero como la intuición, donde depende estrictamente de los diálogos que llevó a un ritmo extremadamente rápido, no dejando espacio a la asimilación del espectador. Tal vez es correcto decir que ambos directores no están en un buen momento. Por eso queremos que hoy nos acompañen en esta conversación, donde intentamos exponer cómo ambos directores se encuentran en un lapsus artístico luego de estar en la cúspide cinematográfica de esta época contemporánea. Somos Costello, Fox y RC. Bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenidos a El Séptimo Acto. Costello, Fox, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Súper bien, muchas Costello? gracias. Buenas noches. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Bien o no? ¿Bacano? Bien. ¿Chévere? ¿Lloraron? Bien, súper bien, en medio de todo, con las cosas en orden, mucha vaina, pero Bueno. nos vamos saliendo. Oiga, mucho frío, ¿no? Hoy sí sentí un frío terrible, parce. Sí, está haciendo Uy, bastante. sí. Ah, pero ¿usted dónde está, John? ¿Está en Medellín, en Bogotá? Yo me encuentro en Bogotá en estos momentos. Ah, ok. Bogotá es tierra caliente ahora. Yo no sé No, ustedes de pero qué cuál hablan. caliente si hoy llovió. Es que hoy está... Hoy llovió, parce. Hoy llovió y está... Y es que como lo peor es que el apartamento donde yo vivo pues tiene unas rejillas, entonces pues se mete el frío peor. Pero bueno, entrando en materia, ¿qué tenemos para hoy, Fox? Pues básicamente partimos como de la conversación que teníamos la vez pasada, donde como en un momento llegamos a hablar de la pregunta si directores como Christopher Nolan o Denis Villeneuve, como que habían perdido el toque, tal vez, porque estos personajes, estos directores tuvieron una muy buena carrera como en los años 2010 a 2020, esa fue como el pico, y estábamos hablando de algo ahí y nos preguntábamos qué está pasando, porque como que tal vez, en mi opinión por lo menos, como que sus últimas películas no han sido muy buenas, entonces dijimos, ¿qué diablos? Hablemos de esto, ¿no? Entonces, como para introducir esto, para quien no sepa, Christopher Nolan y Denis Villeneuve son directores que nacieron en los 70 y pues son directores que crecieron viendo como la época dorada del cine de los 70 con Spielberg, con Coppola, con George Lucas, y crecieron como viendo ciencia ficción que pues terminaron haciendo ellos mismos ya en esta época moderna. Pero empezaron ellos haciendo más que todo como dramas o thrillers criminales. Y Christopher Nolan empezó con películas como Memento y como Following, Insomnia. Y Villeneuve empezó con películas como Unsandy o Prisoners. Y pues les fue muy bien a tal punto en que llegaron a hacer grandes películas de ciencia ficción. Grandes me refiero a con gran presupuesto. Y no sé, como para empezar, no sé ustedes qué piensan. ¿Cuál es, digamos, de Christopher Nolan, cuál es la mejor película para ustedes de Christopher Nolan y por qué es de Prestige? Cuéntanos, Rico. Pues bueno, Prestige no es, pero no, para mí, siendo un poco objetivo, yo creo y lo siento así que la mejor película es Memento para mí. Ujú. Creo que es la mejor película en cuanto a estructura. Creo que es una película simple visualmente porque pues no tiene gran cosa en cuanto a su calidad visual. Creo que es una película como muy cotidiana, pero a la vez con una historia demasiado profunda, ¿no?
Em, pero tal vez digamos que la que pondría yo a pelear entre esas dos películas sería Interestelar. Creo que esa es una película que marcó a muchas personas, especialmente a mí. Tanto así que les cuento una anécdota. El día que vi a ver Interestelar, que fue de hecho, por recomendación suya, Fox, que estábamos en la universidad. Y pues nada, yo me acuerdo que dije, pero es que esta película la veo tan rara porque la veía en el tráiler. Y yo decía, pero es que esta película no tiene ninguna coherencia. Y todos los teaser, tráiler que salían, y porque salieron bastantes de esos, recuerdo yo. Y yo no veía nada, yo, pero ¿qué pasa con esta película? Porque no me cuenta nada, parece como un man llorando, que es lo que más mostraban. Eh, el protagonista cuando se está en una camioneta y llorando, y ese es el común denominador de todos los trailers. Entonces yo decía, pero es que esta película no me está contando nada, entonces ¿qué será? Pero sorpresa cuando me voy a la sala de cine y fui con mi hermano de hecho. Y le pregunto a la chica que me estaba vendiendo las boletas, me estaba vendiendo las últimas dos boletas. Y me dijo, yo le pregunté, y por cierto, muy linda, muy hermosa la pelada de aquella sala de cine. Y me dijo, esa película es muy buena. Entonces yo dije, bueno, vamos a confiar. Y me metí con toda, y para mi sorpresa sí fue una excelente experiencia, porque generalmente el cine creo que lo que hace es más, bueno, más de los teatros de cine, quiero decir. Ofrecen más esa experiencia de ir, comprar las crispetas y todo el tema. Pero pues para mí esas cosas no, para mí son realmente irrelevantes. Entonces yo me metí y para mí sí fue una experiencia porque de principio a fin pues esta película pues me puso a tenerme de la silla todo el tiempo por todas las emociones, sensaciones que me dio. Entonces creo que es una de las películas que más me ha producido de ese miedo como tan oscuro a lo desconocido. Entonces por eso creo que la puedo calificar como una de las mejores de Nolan, por eso. Pero objetivamente respecto a todo el ámbito cinematográfico, creo que Memento se lleva el primer lugar. Pues bien, bacán. No sé qué diga el señor Costello. Pues Sí, si sí, me preguntan, yo considero que las mejores películas de Nolan son Memento, claramente, y seguido de esto de Prestige, el Prestigio. Em, Creo que las películas que le siguen a Memento realmente son el desarrollo de la tesis que plantea Nolan como personaje central del tiempo, ¿no? Realmente creo que la mayoría de los argumentos de las películas de Nolan, el personaje principal es el tiempo y él crea un montaje usando como personaje principal el tiempo. Y se ve ya culminada esta tesis con la última película, con la de Tenet. Pero si me preguntan, creo que Memento en su momento fue un parteaguas dentro del cine y ahí fue cuando Nolan tuvo alta relevancia y pues ya grandes productoras pensaron en financiarle películas. Y seguidamente de esto, de Prestige, que me parece que es una peliculaza, me parece que es una película muy completa, cierra perfecto, el argumento es muy bueno, las actuaciones también son muy buenas y creo yo, dentro de mi entender, que si uno mezcla de Prestige y Memento, el resto de las películas de Nolan son muy similares a esa mezcla de esas dos películas. Realmente considero yo que la tesis de Nolan se plantea con Memento y la continuidad de las películas de Nolan son eso, son el desarrollo de su tesis con diferentes puestas y también diferentes escenarios. Entonces, si me preguntan, las mejores películas de Nolan son, en principio, Memento y seguida de esta, de Prestige. pues eso es interesante lo que dice de la tesis, porque para mí ver precisamente eso de la tesis del tiempo de Nolan es también ver la caída de Nolan. ¿A qué me refiero con eso? Aquí viene como la opinión, para que ustedes también como que me Ujú, cuenten qué piensan de esto. totalmente de acuerdo. Pero es el hecho de que un director, un autor puede resultar siendo esclavo de su propia tesis. Entonces, las últimas dos películas de Christopher Nolan a mí no me han gustado, que son esta de Tenet y la anterior que me parece que es la peor que ha hecho, la de Dunkerque.
En esa película de Dunkerque, por ejemplo, ¿por qué digo que el tipo es un esclavo de su propia tesis? Porque tiene que poner algo que es completamente como irrelevante y como que no sirve de nada en la narrativa, que es que esto pasa en una hora y esto pasa en una semana y esto pasa porque tiene que poner parte de su tesis ahí. No pudo haber contado simplemente la historia de, no sé, de unos soldados siendo masacrados por unos alemanes o lo que sea, o perseguidos por unos alemanes o lo que sea. Otra cosa que es muy interesante de no solo de Nolan, sino también de Villeneuve, y como lo conté, es que ellos empezaron haciendo thrillers criminales que eran mucho más ambiciosos y arriesgados, como Memento, como Prisoners y cosas así, que son de un presupuesto mucho menor. Una vez que estos directores pasan a hacer ciencia ficción, estas películas cuestan mucha más plata para hacer y tienen que ser dirigidas a un público mucho mayor. ¿Esto qué significa? Que tienen que ser dirigidas a un común denominador y tienen que ser como atontadas. Christopher Nolan también es esclavo, digamos, del rating de PG-13. Él no puede hacer películas para adultos. Todos tienen que ser películas de verano. Entonces, uno dice, Christopher Nolan está haciendo una película sobre una guerra, como Dunkerque, o también como la última de Batman de Christopher Nolan, Caballero Oscuro Asciende, que también hay como guerras así y todo. Estoy, Pero tiene, estoy muy de acuerdo. De hecho, en el capítulo que hablamos de Batman, traté de manifestar eso respecto al cine de Nolan. sí, Tiene como por obligación hacer diálogos super expositivos que de alguna forma tienen que contarle el argumento, o sea, súper digerible la película para cualquier tipo de espectador. Y eso es lo que hace Nolan. De hecho, hubo una comparativa, hablando con RC, de la película nueva de Batman y las películas de Nolan, y yo quise manifestar eso al respecto, que mientras que esta película, la nueva, la de Matt Reeves, tiene un lenguaje cinematográfico que trata pues de contar la historia sin ser tan explícita, Nolan lo que hace es meter diálogos de exposición cada 5 minutos como para que Batman está triste, Batman está sufriendo, el Joker sufrió, el Joker tal cosa. Entonces creo que el cine de Nolan, no sé si tal vez tenga algo de intervención pues de las grandes productoras como lo manifiesta Fox, sí es muy obvio, muy simple, creo yo. Bueno, espérame que yo estoy... Ah, no, no pensé que estaba el micrófono bloqueado, Dios mío, ya me empecé a perder. Bueno, pues eh, yo como le había comentado en una conversación, tengo muchos problemas, por ejemplo, con Tenet, porque esa película se me hace demasiado, como había... Sí, eso lo hablamos en el primer podcast, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, el tema es que sí me parece el tema de los diálogos un punto totalmente en contra, porque narrativamente la película se hace totalmente insuficiente, o sea, como que no logra contar o darle las suficientes herramientas al espectador como para que pueda captar la película. Entonces se hacen extremadamente necesarios los diálogos y a pesar de todo eso son demasiado elaborados y van demasiado rápido. Entonces esos diálogos, como había dicho en su momento, tuve que parar la película en el momento que estaban explicando sobre una obra de arte, mmm, como toda esa mafia de las obras de arte, más o menos. que es Esa completamente parte. irrelevante. Es Exacto. completamente irrelevante. Sí, y sí, y pasa a un quinto plano precisamente ese diálogo que se supone que es lo que engancha o bueno, o le da como ese hilo conductor a toda la historia, como que le trata de dar sentido, pero al final como que no importa ni la mafia ni lo que pasó con esa película. Entonces, esa película se me hace terrible por eso, porque Hay una cosa muy graciosa. Yo me acuerdo tener una conversación con usted sobre Tenet. Y, y yo dije, esta película me pareció me pareció estúpida. Porque es como que Christopher Nolan o los productores o lo que sea, siento que están tratando de ponerme en una trampa donde me hacen sentir como un idiota para yo tener que ver la película otra vez y otra vez y otra vez. Y sí, hay una parte que yo pensé así, que tal vez me la tengo que ver otra vez para entenderla bien, pero llegó una parte que es una parte toda idiota, que es cuando están como en la persecución de automóviles y que hay un automóvil que está como en reversa y eso. Y nos dicen como,
y nos dicen como, no, como que al protagonista lo van a matar, pero está invertido. Entonces van a explotar un automóvil enfrente del tipo. Y luego le dicen, y luego el tipo sobrevive y le dice, no, tú sobreviviste porque estabas invertido. Y la inversión de una explosión es que te da hipotermia y te congelas, lo cual es una estupidez. Güey. Porque, o sea, uno piensa en una explosión invertida y es pasar de, digamos, de una temperatura muy alta a una temperatura regular. No hay por qué de que se vaya a una temperatura sub-cero o algo así y es una absorción de energía. Entonces, ahí es cuando yo, viendo la película la primera vez, solo me la he visto como una vez, creo, 2 veces, pero viéndola ahí esto es como alguien que quería hacer un gimmick, como quería hacer como el truco de mostrar que tenemos los soldados invertidos y eso, y la historia fue pensada en segundo plano o en tercer plano, algo así. Estamos pensando primero en las escenas de acción, que quiero que se vean cool con la inversión y eso. Y luego voy a crear una historia así y luego digo que, no, es que esta mujer está relacionada por el pintor y lo que sea. Sí, ¿No? Entonces, porquería. entonces eso me parece. Y otra cosa que estaba pensando, y esto es algo que no han notado, que no sé que no hayan tal vez pensado muchos fans de Christopher Nolan, y es qué tanta influencia y qué tanto dependen las películas de él, digamos, de la influencia de los actores principales que él contrata. Oiga, eso es muy cierto, ¿no? Ese es Porque un mire tema una que yo cosa, me estoy preocupando por Nolan por eso, no, porque yo pero digo, mire una cosa, porque digamos desde el principio él trabajó, digamos, en un momento con Guy Pearce, y una cosa que yo escuché, no me acuerdo dónde, es que en cierto punto del rodaje de Origen, de Inception, él tuvo varias conversaciones con el actor principal, con Leonardo DiCaprio. Y Leonardo DiCaprio no es que haya dirigido películas o eso, pero el tipo ha estado en el cine toda la vida y ha trabajado con Scorsese, y ha trabajado con Spielberg, ha trabajado con los mejores directores. Y el tipo sabe. Entonces, él sabe algo que le contó a Christopher Nolan, y es que tenemos que tener un núcleo emocional, tenemos que siempre seguir el personaje. Entonces, ese personaje principal de Inception siempre tiene un núcleo emocional. Siempre tenemos el tormento que tiene con la mujer que mató cuando le puso la idea en la cabeza. Tenemos el tormento de que tengo un objetivo de que quiero volver con mis hijos a mi país, o lo que sea, ¿no? En las últimas películas, las últimas dos, Nolan prácticamente trabajó con puros amateurs, con unos chinos ahí que apenas empiezan a actuar en Dunkerque, y con este amateur, actor amateur que es Washington, el hijo de Denzel Washington, que pues es el protagonista de ¿Tenet? Tenet. ¿Y qué pasa con el protagonista de Tenet? Este actor no tiene ninguna carisma y punto. O sí, uno dice, me importa la historia de este tipo y quiero que sea exitoso en X o Y, o quiero que ayude a X o Y, o quiero que pase este objetivo. No, nunca, me importa un carajo. Y lo que yo decía de tener es que uno va como va saltando de la acción a la siguiente acción, y entre la acción es lo que usted dice, recede que no, de lo que Costello dice que es pura exposición. Entonces ya se vuelve algo. Uno tiene una película que debería ser que es un concepto, una chimba, que es un concepto excelente. Es que tenemos estos soldados que se pueden invertir y tienen que hacer tienen que hacer que ciertos eventos ocurran de esta forma, porque si no la causalidad va a destruir el mundo en el futuro y en el pasado, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero lo arruina todo como con la exposición y el personaje principal que no tiene carisma, etcétera. Entonces, no sé ustedes qué piensan de eso. A mí ese argumento, la verdad no me gustó mucho, pues porque parece precisamente un argumento que necesita mucho argumento. Y uno en ciertos momentos uno ve como formas de argumentar algo como para darle razón de ser, como por ejemplo lo que hablábamos en esa conversación que tuvimos con un par de cervecitas. Y era que el man, o sea, que el man sí podía respirar con una vaina porque el flujo de la sangre como que se trataba de invertir, pero no, a él no, como que no le pasaba nada finalmente, sí respiraba un poquito, entonces que tenía cierto tiempo y qué tales. Entonces no sé, yo creo que el man ya raya como a un sobreargumento como para que tratar de que la película le funcione. Entonces, esa es otra cosa que digo que no me gustó el tema por eso, porque todo el tiempo se llena de paradojas de tiempo,
donde usted sí se pone a pensar, bueno, esto si pasara así realmente, o sea, el mundo se estallaría, el mundo se destruiría, si eso pasara así como lo dice la película. Y es que no es solo eso, porque también, digamos, eso es lo que yo llamaba de que es como ese cierto deshonestidad de querer, de hacer todo complicado y querer que las personas simplemente vayan a verla una y otra vez para ver si se sienten más inteligentes. Exacto. Entonces, Él juega entonces, con eso es otra cosa. Otra deshonestidad, no sé si ustedes se acuerdan que esa película tuvo cierta crítica porque el diseño sonoro era como malo. No, Entonces yo la verdad no como supe que nada de las eso. voces de los personajes no se escuchaban muy bien y la acción, las explosiones y eso se escuchaban muy duro. Ese es otro problema que ha tenido Nolan como desde la tercera de Batman. No, y en Dunkerque tenía eso, o sea, el sonido era, el diseño de sonido estuvo bien, pero digamos que la ecualización estuvo terrible, la normalización del audio estuvo terrible. Sí, pero O es que sea, me refiero, como si quisiera que no escucharan los diálogos muy bien, como que dijeran, entendí como la mitad y bueno, como pasemos a si la acción. entre dientes, como le llaman normalmente. Entonces, sí, pasemos a la acción. Entonces, Costero, no sé, ¿qué me dice de eso? ¿Si está de acuerdo o le gustó mucho Tenet? No, de hecho, estoy muy de acuerdo con lo que han manifestado. Las últimas dos películas de Nolan, lo que es Dunkerque y Tenet, realmente es eso, es eso. Confunde y reinarás y hagan sentir inteligentes al espectador viéndola una y otra vez. Y también es muy cierto que, creo yo, no sé, Nolan se está ya enfocando en su tesis principal, que es el tiempo y desarrollémoslo. Pero como director debería también enfocarse en los actores y pues en el rango actoral y en esta empatía que se generaba entre el protagonista y el espectador, como lo hicieron en El Origen o como lo hicieron en Interestelar. Pero de ahí en adelante realmente las películas no tienen como ninguna fibra emocional. Realmente él se dedica a desarrollar su tesis y los actores son como una especie como de robots. Realmente yo lo veo así. Uno no tiene ningún feeling con los protagonistas o con los personajes de las obras. De hecho, en Dunkerque trabajó Tom Hardy, que además es un actorazo. Sin embargo, le puso una máscara y la película es él con una máscara en un avión. Que el tipo es un berraco y trata como de hacer ahí pues su actuación, pero pues realmente es muy difícil que transmita algo. Sí creo que por el desarrollo de la tesis principal de él, está dejando atrás cosas muy importantes que tiene que tener un director, que es la dirección de actores. Realmente uno ve, es como la construcción de una idea sobre el tiempo, pero no veo como más allá. Las últimas dos películas de Nolan no me parecen películas buenas. Sí, yo creo que Nolan para hacer películas de guerra no sirve. Sí, así lo veo simplemente. Él no entiende realmente cómo de qué se trata una guerra. No, o sea, creo que no entiende bien eso. Empezando por ahí. Bueno, yo ahí como que para botarles un datico ahí como raro, el man se supone que si no se hubiera muerto Heath Ledger, es que se supone que la tercera película de Batman iba a ser pues muy enfocada a él, o sea, iba a seguir como ese hilo conductor del Guasón, entonces pues, Déjeme decirle algo ahí porque yo una vez tuve una conversación con varias personas después de la muerte de Heath Ledger y casi me matan por tener esta opinión. Y yo dije, yo lo que dije es, debieron hacer el recast del Guasón, de Joker. O sea, ¿hacer el qué? Joker, el recast, o sea, debieron haber puesto al Guasón en la tercera película con otro actor. Y casi me matan Mm, porque no, es que es Heath Ledger. Y el tipo se volvió pues una leyenda por esa película. Y yo lo que digo es siempre el principio básico de que cuente la historia que quiere contar. Y Christopher Nolan ya había hecho exactamente eso mismo con otro personaje, con el personaje como de la mujer, de Rachel, que se llamaba, que simplemente en la primera película Batman Begins tiene como una actriz y en la segunda es otra actriz y algo así, ah, hizo ok, el sí, es recast. verdad, es verdad. Entonces, pero la gente, entonces, ¿qué es lo más importante ahí? Es como, vuelvo como a mi animosidad en contra de los actores.
Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿El actor o el director que quiera contar su historia? Entonces, no, si sigo contando la historia del Guasón, le estoy faltando el respeto a Heath Ledger en su... me estoy meando en su tumba, mejor dicho, es lo que tal vez pensó Nolan, y yo pues estoy en desacuerdo con eso. Pero sí, eso era como un paréntesis, pero tiene toda la... No sé qué piensen de eso, pero tiene toda la razón en cuanto A a... mí me da una pregunta que las quiero hacer. Sí. Suéltela, hermano. ¿Ustedes honestamente creen que si Heath Ledger no hubiese fallecido, igual hubiese ganado el Oscar? ¿Y la película hubiese sido tan taquillera? Probablemente... Yo creo que no. Yo creo que no. No, yo sí creo que sí. ¿Por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo? Porque, pues no sé, creo que, primero porque es que esa película, como lo hablamos en el primer podcast, o sea, esa película marcó una diferencia grande en cómo tratar a un superhéroe, ¿no? Porque, pues, la nueva propuesta digamos, de Nolan respecto a, parece siempre se me traba la lengua con el apellido de este man. Él siempre, pues en esta vez hizo una propuesta como más, ¿cómo decirlo? No sé, como un poco más realista, no tan fantasiosa. Entonces, respecto a cómo hizo al Guasón, no lo hizo tan burlesco, tan payaso, sino lo hizo como un villano eh, que tenía problemas y tenía realmente un enfoque principal de destruir bueno, a destruir como psicológicamente a Batman, ¿no? A crear como ese caos como incontrolable dentro de Ciudad Gótica. Entonces, pues creo que sí, porque sí se logró una actuación demasiado buena. Y es que lo digo porque yo me vi la película o sea, antes de que él muriera, yo dije, este man actuó demasiado bien. O sea, con tanto que después, inmediatamente que me vi la película, yo dije, no, pues es que si este Guasón no hubiera existido, yo creo que esa película no hubiera tenido sentido. Entonces creo que sí le hubiera, de todas formas, se le hubiera puesto el Oscar si el man aún siguiera vivo. Pues déjeme decirle el motivo por el que yo estoy seguro de que no. Y es porque, primero, toda esa propuesta que usted está diciendo sobre el Caballero Oscuro, Nolan la hizo con Batman Inicia. Batman Inicia, en mi opinión, es la mejor de las tres. No, a mí no me gusta esa Y, película. y, ¿qué es lo que, y es esa propuesta que usted dice, de hacer el superhéroe de Batman, pero más serio, más centrado en la vida real y eso. Aún así, porque es Batman, tiene que estar acompañado del marketing de una película de superhéroes. Entonces es una película que tiene también como los muñecos y tiene los juguetes y el videojuego acompañado Sí, el de eso. merchandising que le llaman. ¿Qué pasó? Esto es un dato curioso del Caballero Oscuro de la segunda película. No es hasta que Heath Ledger falleció que empezaron a cambiar la propuesta de marketing a mitad del camino. El Caballero Oscuro iba a ser exactamente igual que Batman Begins en marketing. Iba a tener también el videojuego del Caballero Oscuro. Gary Oldman salió diciendo, yo ya hice líneas, ya grabé líneas para el videojuego del Caballero Oscuro, que nunca salió. Y todo este marketing iba a seguir así, incluso cuando la película es como Batman Begins, es también una película pues con una propuesta seria y realista y eso. Y no es hasta que Heath Ledger que murió que dijeron el nuevo marketing esta es una película de arte, esta es una película de premios y tal cosa así. A mí no me interesa, como les dije la vez pasada, los Oscars y tal así, porque son premios de promocionales para actores. Y, pero eso va a sonar muy cínico y muy paila y todo. Pero sí, la muerte de Heath Ledger eh, subió como el estatus, le subió el dedo al Caballero Oscuro. Y pues incluso si usted se vuelve a Batman Begins, pues los villanos también son villanos que pues no se comportan como unos payasos, no son como los de George Schumacher, como el Acertijo ahí y Tommy Lee Jones ahí haciendo el chiste idiota. No, usted tiene un actor de peso que es Liam Neeson, que hace de Ra's al Ghul, y él pues actúa y tiene su peso emocional, pero serio. Y el Guasón es así, pero es otro personaje. Pero en mi opinión, esa muerte se cambió el marketing, se cambió la dirección de eso.
O sea, pero es que usted no se puede, yo creo que sí hay que dividir el tema entre el actor y la película, porque es que estamos hablando como tal de Heath Ledger en cuanto a eso. Porque si vamos a mezclar las dos cosas, pues, sí estoy totalmente de acuerdo con usted que es como decir, por ejemplo, lo que pasó ahorita con Daft Punk. Se separaron, parce, y se dispararon las ventas como en ¿qué? Un 500%. Se dispararon las ventas de discos y merchandising de esta gente. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Pero lo mismo, y repito, o sea, si el man aún así estuviera vivo, creo que para él como su actuación, creo que sí fue una excelente interpretación. Y mucho ojo con eso porque yo no estoy diciendo que Heath Ledger, que yo no estoy diciendo que Heath Ledger haya hecho una mala actuación. Yo lo que estoy diciendo es que se cambió el marketing, se cambió la dirección de eso. Y algo muy curioso también es que muchas personas creen que una buena actuación es algo que sea muy excéntrico y algo que sea muy, Ah, es verdad. que sea como muy el payaso o el psicópata o algo así. Mi actuación favorita de esas películas de Batman es Christian Bale, como Bruce Wayne. Me parece que le da como yo me creo que el tipo sí tiene como el trauma de niño y que sí quiere como entrenar artes marciales para volverse este caballero de la noche y lo que sea. Y es muy curioso que Christian Bale unos años después de eso ganó un Oscar por una película en que hizo de un personaje muy excéntrico que es como, hay una película que se llama como El Luchador o algo así, que es con Mark Wahlberg. Sí, The Y, Fighter, buenísima. y él ganó el Oscar porque él hace el papel como el hermano que lo ayuda a entrenar y el hermano es como un drogadicto y el excéntrico. Y esas son las películas que ganan el Oscar. Algo muy curioso es que Christian Bale pasó y cuando ganó el Oscar, él dijo, siempre ustedes le ponen atención a los personajes excéntricos y los personajes que son como ese personaje que es muy, que es un centro de atracción. Ustedes no están, y lo que él dijo Christian Bale, ustedes no están notando personajes como la excelente actuación que hizo Mark Wahlberg. Que Mark Wahlberg hace el personaje principal igual que Batman, pero no es un man ahí que, pero es un personaje muy simple, es simple, pero le da muy buena realidad al personaje y pues lo hace muy bien también. Entonces, eso es también por otra cosa que los Oscars que siento como esa hostilidad a los Oscars. Pero sí, es eso, como el dato curioso de Nolan en esta conversación random. Y no sé, Costello, ¿sí ganaba el Oscar si seguía con vida o no? Si hable Costello porque nos tiene muy hablando a nosotros, hermano. Hágale a ver. No, pues ¿qué les puedo decir? Realmente la academia es muy motivacional, ¿no? Y siempre, O emocional, tal vez, ¿no? sí, eso. Se deja llevar mucho por emociones Ujú. y claramente construye pues bueno, su narrativa de acuerdo a esto. Sin embargo, estaba mirando los Oscars, los nominados a Mejor Actor de Reparto para el 2009, que fue cuando ganó Heath Ledger. Y realmente yo le hubiese dado el premio a, pues además que es uno de mis actores favoritos, a Philip Seymour Hoffman. Él protagonizó con Meryl Streep una película que se llamaba La Duda, sobre un padre. Ah, sí. Ujú. Y claramente era un actor con mucho más bagaje actoral, que pues ha interpretado, bueno, interpretó porque falleció, unos papeles impresionantes. Entonces creo que la tenía difícil. Realmente creo que el hecho de que falleciese para ese año sí tuvo una gran repercusión en que fuera ganador en los Oscars. Él logró todo lo que, o sea, él hizo el rango supremo. Primero usted tiene el personaje, no sé, creo que ganó algún premio, tal vez el Oscar por el personaje de Master. Y también está el personaje que hizo en Tornado, que es completamente opuesto. No sé si se acuerdan de la película Tornado con... Ya es no como me un acuerdo. Pues, payasín o ahí. sea, sé que o sea, Era, me suena mucho el nombre, pero es que hay tantas versiones de Tornado que le da, Estamos bueno, hablando de que le quién, dan. de Seymour Hoffman, ¿sí? sí, de Seymour Hoffman. Sí, es que ese man es un teso. De Master es un bravo tornado, estaba súper joven. La de Truman Capote, que además hace un papel muy similar a lo que Fox estaba hablando. Es un papel súper centrado, de hecho es súper introspectivo. Es una cosa increíble lo que hace ese señor siempre. Sí, sí. No, no, pero ya volviendo a eso, después de esta tangente, es eso lo que yo decía que le faltaba lo que decimos, que le faltaba en las últimas películas.
Y puede que vuelva a tener como volver a ese carácter emocional de tener un personaje principal bueno en cuanto a actor, porque los últimos actores principales han sido Un muy desastre. decepcionantes, pero sí. Entonces, em, Nolan se quemó. ¿A qué me refiero con eso? No creo que esa película de Dunkerque haya hecho tanto dinero como querían que hiciera. Y la última película se quemó completamente, la de Tenet. No recuperó la inversión y Nolan por mucho tiempo tenía una relación muy buena con la compañía de Warner Brothers y lo sacaron a patadas. Y la siguiente creo que va a ser como con Universal, que es donde los directores van a morir. Y entonces, sí, eso es lo que pasa. Entonces, quién sabe qué tal. La nueva película que el man va a ser sobre el físico que fue uno de los diseñadores de la bomba atómica, Oppenheimer. Quién sabe qué tal sea esa película que vaya a ser, no sé cuándo vaya a salir. Pues no sé, yo generalmente soy como bien pesimista con el cine. El cine, yo siempre que ustedes han escuchado mis opiniones, siempre es como, no, siempre va para mal, todo va para mal. Entonces yo creo que es que salir de esos huecos, parce, primero hay que esperarse un muy buen tiempo como para que el man como recapacite y diga, fue pucha, no, ya me estallé con este mismo, con estas historias no lineales que siempre he tratado de hacer. Entonces como que no, ya me quemé y quiero hacer necesito hacer otras cosas. Entonces creo que el man sí tiene que recapacitar con eso, Pero sí, porque, entonces ya que estamos como a la mitad, pues también podemos pasar a Villeneuve, ¿no? Que también como las oiga, últimas sí, han sido Pero como... antes quería hacerles una pregunta, o sea, bueno, Ade. Nolan se va a salir entonces como péguese a ese micrófono. Nolan se sale como de este esquema que mantiene en las películas. ¿Cómo van a ser las próximas películas de Nolan? ¿Será que la gente sí va a seguir? Van a ser un drama aburrido. Van a ser un drama aburrido probablemente. Pero Sí, al estoy menos, de acuerdo. pero no sé, es que, ¿saben qué? Tenet me gustó como los primeros 10 minutos. Y porque, vamos hablemos, digamos, del núcleo emocional de Tenet que muere después de los primeros 10 minutos, que es como hasta el título, ¿no? Tiene como una escena de acción al principio y luego pasa el título, pero ¿qué pasa ahí? Porque digo que me gustó la película hasta ese momento. El título de la película, Tenet, significa como una doctrina, un principio, es como un principio de honor, eso es lo que significa en español, Tenet. ¿Y qué nos muestran al principio? Que el personaje principal es como parte de un grupo de operaciones especiales, hace como una misión, lo capturan supuestamente y el tipo está dispuesto a comerse una píldora de cianuro y básicamente suicidarse antes de entregar a sus compañeros. La mayor traición de Tenet es que esto de la doctrina, del principio de honor, se olvidó completamente después del título principal. Entonces, eh, todo, ese, todo lo que pudo tener emocionalmente por ese título murió completamente después de eso. Después de eso, como que conoce al personaje ¿cómo se llama el actor? Dios mío, Robert Pattinson. Robert Pattinson. Conoce a este personaje y supuestamente estos dos están en el mismo equipo, supuestamente los dos son parte de esta organización secreta Tenet, pero nunca se dicen nada el uno al otro. Estos Eso es lo personajes que yo digo, están, las paradojas eh, raras que tiene esa película, eso es estos lo que me personajes enferma. están lidiando con una tecnología de tiempo extremadamente que puede causar escenarios extremadamente complejos. No se, Un agujero negro, hermano. no se dicen nada, no se dicen nada unos a otros, no revelan información unos a otros. Este personaje de Robert em, había estado en Tenet por mucho tiempo, había sido entrenado y esta era la última misión básicamente de él. No le revela nada al protagonista, nunca. Y se hace como el idiota. Y luego, como al final de la película, salen un montón de soldados de Tenet, no sé de dónde salieron, se los sacó del trasero Robert, no sé de dónde salieron, y estos soldados, no sé si se acuerdan, hay un soldado que es como un teniente que les habla a ellos, y es también como todo desconfiado y es un piro. Y le dicen, estos soldados van a ir, se van a llevar como una parte del algoritmo y se van a suicidar. Y al final cuando obtienen el algoritmo, lo que necesitan que le quitan al ruso, como que es todo hostil con los compañeros de Tenet, con los que debería tener como
un compañerismo, es todo hostil y le dice, no, como que les pone el arma y todo, y por algún motivo no confía en ellos ni nada, no hay confianza y todo se va al carajo. Entonces, es una traición absoluta de eso, y es otro de los motivos por el que yo dije, yo no me vuelvo a ver esta joda. No, no sé qué piensas de eso, pero sí, eso pasa. Además, esa escena final también, parce, pasó tan rápido que uno dice, pucha, ni siquiera uno visualmente no se puede ubicar en esas escenas. Entonces a mí como que me enfermo, pucha, pero ¿dónde me ubico? Como de dónde le trato de meter mi hilo, meter ¿cómo es? Mi inteligencia espacial a a esta película, porque parce, no me podía ubicar en esa película, en ese final, donde todo es al mierdazo, perdón la palabra, todo es como tan rápido, como que no, sí, aquí, allá, mire por otro lado la explosión, el tiro en reversa, estamos viendo a los otros actuar en reversa, estamos peleando contra ellos mismos. No, parece que para mí es un desorden total y no, por eso no, creo que no funciona la película. Y lo opuesto de eso, que también es digamos, ya hablando de Villeneuve, es pues la última que hizo, la de Duna, que muchas personas dicen, esta juega es muy aburrida, hombre, ¿qué está pasando aquí? No sé ustedes qué piensan de eso. Yo solo me vi como la última parte de esa película y no me No gustó. sé, para mí esa película Pero pudieron haberla estallado mucho mejor, o sea, esa película tenía potencial para hacer algo bueno, La película a mí sí pero me gustó, honestamente. Es que yo soy fan de Villeneuve. Yo creo que no, yo también. cuesta hacer como una crítica muy acéptelo que es objetiva una de... película mala, hermano. No, de hecho, No, a mí Dune me parece Acéptelo. una No. película buena, la verdad. Yo la disfruté. Súper Acéptelo. chévere. me parece una. Es una película que está hecha pues para hacer una saga de no sé cuántas películas. Pero es que no, a mí me pareció que no, ni siquiera dejaron como algo no dejaron ni el hilo conductor, solamente pues dejaron que una persona que es como que un forajido tal vez, o un desterrado. No, pues el man es como una especie como entre Jesús y... ¿Cómo se llama? Obi-Wan no, sino... Y Luke Skywalker, una vaina así, como un es Luke Skywalker y un Sí, es Jesús. como el remanente del pueblo de él, más Pero, o pero menos. interpretado por un actor que es una mierda. Eso Eh, sí, el actor sí... Acepte que es una mala película, hermano. No, la película a mí no me parece mala, la verdad. De hecho, creo que Villeneuve, creo que no tiene películas malas dentro de mi... Sí, parce, yo creo que este man sí casi no he visto nada, para serles muy honestos. porque es que lo que pasa es que, déjeme decirle algo sobre Villeneuve, y si no se la ha visto, se la recomiendo mucho. Villeneuve hizo una película hace como 10 años, más de 10 años, como en el 2010, que se llama Incendie, que es la película en francés que significa incendio o fuego, algo así. Y esa película parece, es una película que parece la última que debió haber hecho, pues prácticamente en su vida como director o como autor. Porque, porque lo que pasa es que es una película que me parece como mucho más inteligente, y al transcurso de la década, ya metiéndose a la ciencia ficción, pasa lo mismo que con Nolan, que tiene que hacer películas para el común denominador. Entonces uno dice, digamos con Blade Runner 2049, no es que sea una película... Pero es es bellísima, un- bellísima sí es. no, sí, no, y no, tiene una dirección de fotografía muy buena y todo, pero también es como muy seca y como muy templada hacia también a como a, no sé, muy poco ambiciosa, me pareció. Y a mí me gusta Blade Runner. Sí. A mí me parece que también respetó un poquito la dirección que tuvo Ridley Scott con la primera parte. O sea, realmente es muy similar. Es como muy, de hecho sí, seca. O sea, la película como que un poquito difícil de digerir porque pues la película sí es bastante lenta, pero me parece muy bueno. De hecho, a diferencia de Nolan, creo que Villeneuve, a pesar de estar financiado por productoras muy grandes, él sigue persistiendo como en su sello de autor. Creo que él, obviamente, cambia cosas, la productora le exige que cambie cosas, pero las películas siguen manteniendo su sello. Pues considero yo esto, no sé, ¿ustedes qué piensan? Pero yo creo que se conecta mucho menos con la audiencia que Nolan. Yo he visto muchas personas decir, Interestelar es mi película favorita de toda la vida. He visto muchas personas decir eso con Pero es que esa Interestelar. película sí le Y, llegó es, al corazón a la y, gente, esa, o sea, y es esa, que... precisamente por Oye, eso, pero es es que que Nolan es más gringo, ¿no? Nolan y, tiene un No, pero lenguaje él es británico. cinematográfico
súper, Y, más digerible, más rápido, conecta ideas, saque acá, haga esto y listo. sí, pero mira que digamos con Blade Runner no es que me parece que haya ideas muy ambiciosas tampoco, porque digamos usted saca como el material de donde sacaron pues esa historia, que es un libro de ciencia ficción, y tiene como ideas como más ambiciosas, que es lo de, digamos, un futuro donde las personas ya no tienen animales y están completamente solas en la vida y necesitan animales electrónicos para poder soportar sus miserables vidas. O algo así. Ese tipo de cosas nunca se ven en Blade Runner. No, explorar un poquito el Y lado como emocional con con Ana de Armas, que es como un holograma, que además esa sí, vieja es perfecta, qué mujer tan bonita. a mí me gusta más la mala. Eh, a mí me gusta más la mala. Se llama, ¿cómo se llama? Luz, la que es como la teniente de Con la que Leto. pelea al final, ¿sí? Sí, con la que pelea al final, eso me gusta. Pero también, digamos, pudieron hacer una película de acción como más impresionante, me parece a mí, porque uno, digamos, en la primera de Blade Runner, yo siempre, está como el diálogo final del villano, de Roy. Y el tipo dice, yo he visto como guerras estelares en el cinturón de yo no sé qué y cosas así. Y está la idea de que en este mundo la Tierra es como un moridero y es como un basurero. Y si uno tiene los recursos, ya sea si uno es rico, si uno es un mercenario o algo, uno se va a las colonias off-world, que son las colonias extraterrestres. Yo hubiera hecho una película por allá con una guerra, unas batallas o una película de acción, me parece. Y es precisamente a qué punto el respeto a la primera película también es como son como unas esposas, o como algo que lo retienen a uno. Em, en vez de explorar otras cosas afuera de lo que ya se ha mostrado, tenemos que tener la ciudad de Los Ángeles en el futuro, y es la historia como de detective y tal cosa. Y es curioso que hay una película que se llama Soldado. No es la secuela de Sicario, sino es otra película que se llama como Soldado, que es con Kurt Russell. Y creo que es parte del universo de Blade Runner. Y es una película sobre un soldado del futuro que es como el mejor soldado humano, y el tipo tiene que lidiar con el hecho de que están creando soldados genéticamente modificados que son superiores a él. Y creo que el tipo tiene que proteger a alguien y tiene que enfrentarse a los soldados genéticamente modificados que son superiores a él. Y tiene que matarlos incluso cuando él está viejo y cansado, pero el tipo es un genio táctico, militar o lo que sea. Salirse como de esa burbuja de Blade Runner, de Ridley Scott, y hacer otra cosa afuera de eso, pero en el mismo universo. Me parece que hubiera sido como más, no sé, ambicioso, tal vez. Sí, no Em, sé si de pronto hubo influencia de parte de la productora por meter a Harrison Ford de pronto y conectaron pues el guión y crearon el argumento con base pues en la primera película. No sé si de pronto de esta manera suponían que iba a tener más taquilla. Puede ser, no sé. a mí me parece chistoso que hay una película que estoy seguro que tuvo influencia de China, que fue Arrival. ¿Se acuerdan de Arrival? Que al final China como que salva al mundo, algo así. Ah, sí, sí, Que, sí, sí. y es una película Bueno, esa al menos sí me brillante. la vi, el resto de lo que hablan, paila. No, pero Paila era la isla, hermano. no, pero pues usted se vio que es una película, Arrival, que es una película, pues también como muy interesante, ¿no? Como muestran Muy a buena. los Pero que, dígame algo, A les mí voy a votar Byron me esto. parece impresionante. Dígame El si la apartado de forma, fotografía es buenísimo. dígame si la forma lingüística en la que se comunicaban los extraterrestres no es la marca de un pocillo. Dígame que no, no, sí, es la marca de un pocillo, hermano. sí, pero no, a mí me gusta el resto, eso de la comunicación, no, todo eso de que es una comunicación y que necesitan a un lingüista para entender a Sí, sí, esta eso para persona, que y que eso al me final, parecía súper bien elaborado. Y la me, importancia me- del lenguaje es no, y me encanta el concepto de que estos alienígenas son tan avanzados que tienen un lenguaje que funciona como en 4 dimensiones, como con el tiempo y todo esto, ¿no? Eso me gusta mucho. Y al final China salva al mundo.
Y eso es otra cosa que me parece muy chistoso que también creo que tuvo influencia en Interestelar. ¿Por qué? El primer guión, el primer draft de Interestelar lo hizo el hermano de Christopher Nolan, que se llama Jonathan Nolan. Y ese se puede encontrar en línea. Es un guión que lo iba a dirigir supuestamente Spielberg. Y en ese guión hay muchas partes en que Interestelar, si ustedes ven, es como un viaje de la humanidad, es como una aventura, es como una aventura humana global en vez de una aventura nacional. O sea, no es como los Estados Unidos vamos a viajar por ese agujero de gusano. No tiene como ese patriotismo que digamos uno veía como en las películas de los 90. Porque eso ya está prohibido, eso está Una ya diáspora más como, bien. como prohibido, pero es más que cuando usted veía como Armagedón y todo eso, que tenía cierta cosa de que los estadounidenses y yo no sé qué cosa. Sí, que el Eh, epicentro siempre es Estados Unidos. exacto, Y sí. la banderita siempre sale por ahí en algún Sí, lado. qué No, rayos. sí, no, exacto. O ¿Qué sea, pasa nosotros con no servimos Interestelar? para nada en ¿Qué, Hollywood. qué pasa con Interestelar? Es como un esfuerzo más como, no es eso de que, los Estados Unidos y tal cosa. El primer guión, el primer guión de Interestelar sí era así, y no era solo eso, era como un esfuerzo de los Estados Unidos, de la NASA, de que se van allá y encuentran que en uno de los planetas ya había sido colonizado por China y estaba habitado estaba colonizado, estoy hablando del primer guión de Ah, Interestelar ok, que... ok, yo pensé que yo ese No, no, detalle no, si no, no no, me no, lo no, no. había Estoy, visto estoy yo como hablando, así. estoy hablando del primer guión que no se Ok, hizo. ok, ya, ya, ya. Entonces es un planeta que estaba colonizado por China y si me acuerdo bien, los protagonistas tienen que defenderse de unos robots chinos que los tratan de matar. Entonces, entonces tenía como ese roce de quién va a ir más lejos, quién va a llegar primero al horizonte de lo desconocido, si es Estados Unidos o Sí, es China. la carrera interestelar. Y llegó Christopher Nolan y no nos van a dar la plata si hablamos mal de China. No, no vamos a hablar, no podemos hablar de China aquí. Entonces ahora, ustedes ven, entonces no hay como un enemigo en Interestelar. Es como la travesía y ya. Y eso es como un dato curioso. Y en Arrival también me pareció muy chistoso de que, no, es el que puede salvar al mundo es el general chino o lo que sea. Y me parece chistoso eso. Y sí, se ven cada vez más películas, pero no sé, tal vez la última película de Villeneuve, la de Duna, también me pareció que es muy influenciada por estudio, tenemos que contratar a estos actores específicamente, digamos el actor principal, que me parece que es un actor todo malo ahí, Sí, es pero es el terrible que, ese chino es el pendejo, que, parce. es el que tienen que contratar para todo. Él es el que han estado como impulsando en Instagram y toda esta joda. Sí, el tema de eso es Entonces, que sí, que eso es algo inviolable porque pues es que como tal así se mueve la industria de Hollywood. Entonces pues yo creo que eso ya es una política inviolable en que, o sea, los productores son los que mandan en cuanto a quién tiene que estar ahí. Entonces ya como trabaje con lo que pueda. O sea, me refiero a lo que pueda, lo que le ponemos más bien, eso es lo que yo trato de decir, porque esos ya son condicionales que sé que no van a sobrepasar y pues lo mismo que yo en algún momento les había dicho, era que pues acudiendo como a lo que hizo un director colombiano que trabajó en Estados Unidos y el man decía eso, que precisamente no podía trabajar como él quería y le habían puesto, pues él tenía ya como su plan de rodaje y todo el tema y en los dos últimos días le cambiaron el presupuesto y además le dijeron, tiene que poner a estos tres actores en esa película. No sé cómo los va a poner, cambie su guión, pero los tiene que meter. Entonces, pues, como les digo, eso es algo que por más que usted sea un buen artista, por más que sea un buen guionista, un buen director, no papá, usted no es el que manda acá en las producciones. Porque los manes finalmente saben cómo se mueve el tema del marketing, ¿no? Que si meten a este actor que les va a poder vender más porque finalmente es una industria, ¿no? Eso no es como, vamos a ver si este man tiene buena visión y nos vende la película. No, quietico ahí, hermano, porque nosotros ya sabemos cómo está este tema y sabemos cómo vender las películas. Entonces por eso es que ahí es donde llega estos actores de medio pelo que no producen ni una emoción como, uy, en esa película que sí, de una así que qué desastre ese man que no me produjo nada en ningún momento.
y los ponen precisamente para eso, porque como son la sensación, entonces eso es más bien, son sensacionalistas. Entonces Costello, lo ponen ahí. cuál es la mejor de Villeneuve? ¿Y están políticamente comprometidos estos tipos o no? Si me preguntan, me gusta mucho Prisoners, la que es con, ¿cómo se llama? Con este muchacho Gyllenhaal. Gyllenhaal y con Hugh Jackman, me parece una película muy buena. Yo soy muy fan de los thrillers, además, entonces, y ¿Sí? también está el que hace como de autista, este actor me parece muy bueno, Rufo, el que hace de Acertijo en Batman, no recuerdo el nombre. Parece que Sí, este sí, sí. tipo es un teso para la actuación. Yo me iría con Prisoners y también me gusta mucho La Llegada de Arrival, me parecen dos muy buenas películas. Esa, yo me voy con una película que se llama Enemy, no sé si se la han visto. Claro, basada en un libro. Esa película se llama El hombre duplicado en español, y a mí solo me encanta por las bolas que tuvo Villeneuve de hacer esa película. Uno le presenta esa película a un estudio que dicen, váyase a la mierda, dicen eso, porque sumamente ambiciosa, una cosa loquísima, surreal. La película es, pero uno, no sé, es muy, uno recuerda mucho la película, ¿no? Como que se le queda mucho en la mente por el color de la película. Parce, a mí sabe qué me pasa con esa película. Yo creo que yo me la vi en el momento equivocado. Porque, pues es que yo como me hizo tantos thrillers y ya como que uno les coge la técnica de cómo hace los thrillers y cómo lo tratan de engañar a uno como por ejemplo la Siniestra, Pero, este tipo pero de películas. Enemy no es un thriller. No, pues yo creo que sí, es que casi psicológico si alcanza a ser. Sí, porque pues te empieza como No, a es trabajar que la mente. eso es lo mágico de esa película. No se puede poner como en un cubo de que es un thriller o que es algo sí, es algo psicológico y cosas así, pero De hecho, la adaptación del libro de Saramago está súper bien hecha porque yo, como hasta 5 años después, cuando leí El hombre duplicado, la de Saramago, entendí que era esta película. O sea, la adaptación está, o sea, él se toma muchas libertades sobre la adaptación del libro y la película es buenísima. Bueno, y les decía, el tema es que pues me vi esa película como muy tarde porque, pues, bueno, es buena la película, sí no lo niego, para una persona que como que no le guste pensar mucho, pero es que como ya me he visto tantas películas así, me pasó que ya se me volvió como muy predecible. En cierto momento de la película no había transcurrido mucho, como los 20 minutos de la película, y ya sabía quién era finalmente. Entonces se tenía. Sí, me costó como entender cuál era el problema de raíz del personaje principal, eso sí, me costó muchísimo entenderlo, pero predecible en cuanto al argumento, sí, pues me Pero pareció a mí. déjeme preguntarle algo, ¿usted en realidad entendió? O sea, yo le pregunto es porque está como está como la capa como la capa más obvia que sí, el thriller, que es este señor es la misma persona, o este señor sí tiene como un clon, o tiene como un hermano gemelo. Eso es como la capa. Pero cuando la escena final, Sí, esa es la que dice spoiler, todo. no, spoiler, güey. Usted después de verse esa película por primera vez, ¿usted entendió por qué diablos había una araña gigante en el cuarto? Sí, pues digamos que sí, yo puedo entender porque, bueno, hace referencia, es que de hecho todavía hay que como doblarla así como hacia el personaje este que le estaba explicando la teoría del agujero de gusano, ahí el personaje principal el protagonista en Interestelar, entonces hay que doblar la hoja y unir los dos extremos, el inicio y el final, para poder entender cómo darle como ese contexto. Porque si tiene, pues está conectada las cosas, es como que el man finalmente no pudo superar el accidente que el man tuvo, ¿no? Porque el man tenía como su obsesión o su fetiche con el tema de las arañas, eh, y meterse como en ese club todo sombrío donde había viejas desnudas y que mataban arañas. Entonces finalmente eso como que esa parte de él en ese final como que vuelve a él mismo y por eso él se queda con la llave finalmente. Esa es mi película favorita de Villeneuve porque, por ejemplo, mi percepción de esa película es completamente diferente a eso. Así porque bueno, eso sí me gustaría Porque escucharlo.
porque todas las arañas en esa película, si hay una forma, esto va a sonar muy pretencioso, pero si hay una forma en que uno puede describir esa película es realismo mágico. ¿A qué me refiero con eso? Cuando algo extraordinario está pasando en el mundo, como lo de las arañas, pero como que la persona no reacciona como si hubiera algo extraordinario, es parte natural del mundo. Entonces, digamos, hay partes en que este señor está hablando con la mamá y cortan a una escena, a como a un plano de la ciudad y hay una araña gigante caminando por la ciudad. Al final, la esposa se convierte en una araña gigante. Toda la, toda, todo lo de las arañas está relacionado con mujeres. Está relacionado con las mujeres de la vida de este hombre. Este hombre es un cachondo. Al final de cuentas, lo que yo veo es que este señor no tenía un hermano gemelo, un clon ni nada. Era un hombre que tenía la mente dividida y es la mente entre serle fiel a su esposa o serle infiel con la novia que tiene, el control que la madre tiene sobre él. He ahí la araña gigante sobre la ciudad, que es el mundo de él. O sea, usted lo Em, profundizó mucho más, o sea, porque yo esa película, porque cuando simbolizó la usted, araña. cuando uno ve una película que le gusta el resto, pues al menos en mi caso yo pues me gusta como decodificarla, entonces verla varias veces qué significa esta cosa, o qué no significa, o qué, ¿no? Entonces es todo relacionado como con las mujeres, pero es eso, lo que yo decía de Lenuz de tener las bolas de hacer una película así es precisamente lo que yo experimenté cuando yo me la vi. Yo esa película primero me la vi como en internet y luego llegó al cine. Entonces me fui, me la vi en cine. Y cuando salíamos, estaba una de esas peladitas, una de esas muchachas que dice, ¿qué te pareció la película? ¿Cuántas mala, Quiero normal, adivinar su excelente, respuesta. tal cosa? No, y yo, No me importa. para ese momento yo ya había decodificado la película. Yo simplemente la vi como para tener el placer de verla en cine. Pero lo curioso es que cuando salían varias personas, todos decían, no, mala. Como Pero que, eso pasa con Villeneuve, ¿no? La gente lo critica, pero es muy no, bueno. no, Pero no, Dulce se lo merece, hermano. No me diga que no. no, y las personas decían, no, mala, no entendí nada, lo que sea. Yo fui el único que me Ah, pareció pero eso es excelente. como, esos son La los pelada me comentarios pregunta de a mí, no, locura. y esa película me encanta, me pareció excelente. No le dije que ya me la había visto como 10 veces antes, pero, pero sí, es una película que me parece excelente y es un director Hollywood, de Hollywood no puede mostrar esas cosas, no puede mostrar realismo mágico, no puede mostrar visualmente, representar visualmente una mujer como una araña y esperar a que la audiencia como que haga la conexión. No, tiene que ser todo directo y tiene que pasar de la escena de acción a la escena de acción y exposición, lo que estábamos hablando antes. Entonces, por eso es mi película favorita de Villeneuve. Me la quiero ver otra vez, ya que no me la he visto en resto de tiempo, pero Yo lo relacionaba también con que las viejas son las arañas, pero además que este tipo es un esquizofrénico, realmente él es el mismo personaje siempre, y pues está trastornado y gran parte de su trastorno se ve. Venga, venga, le hago un paréntesis ahí antes de que continúe. Venga, solamente como para que ustedes me expliquen. Deme una razón por la cual cuando pasa el accidente se forma una araña, como una telaraña en el vidrio. Quiero entender eso. Todavía no puedo no, entender eso. primero, la forma en que yo lo veo es que es ustedes que está viendo una telaraña. Es una quebradura del vidrio, primero que todo. Sí, Sí, pero me imagino que eso tendrá algún... quisieron poner un símbolo ahí, pero es que tiene que tener en cuenta que em, cuando se habla de realismo, vuelvo a lo del realismo mágico, usted imagine que el mundo que está viendo, todo Ah, ok, ese, ok, que, la que entiendo. el, que el mundo en que está viendo también es tanto el mundo exterior del personaje como el mundo de la mente del personaje. Imagine que O haya sea, todo algo como, normal que pasa en el mundo, mejor dicho. sí, sí, exactamente. Entonces, yo puedo contar Enemy, o El hombre duplicado, de la forma más aburrida del mundo, que es, no, este tipo tiene como una esposa y la tiene embarazada y le está poniendo los cachos con una novia que tiene, y ya. Yo puedo contar esa historia de muchas formas y de las formas más aburridas, y lo puedo contar como una comedia, lo puedo contar como un drama, lo puedo contar como una cosa de terror o algo así. La forma en que Villeneuve la cuenta es la maestría